A ver, ¿qué pasaría si pudiéramos descifrar la personalidad de alguien con solo escuchar cómo habla? Hoy vamos a explorar un marco de análisis bastante peculiar, sacado de una llamada Biblia de la seducción que promete justo eso, entender a la gente a través de su velocidad, su volumen y su vocabulario al hablar. A todos nos ha pasado, ¿no? Ese nerviosismo, esa pequeña ansiedad de pensar, híjole, ¿y si digo algo que no debo y arruinar por completo una primera impresión? Bueno, pues el material que vamos a analizar hoy se enfoca precisamente en ese miedo. El autor le pone un nombre muy gráfico, la metida de pata. Se refiere justo a ese momento, a ese tropiezo en la conversación que hace que la otra persona prefiera salir corriendo a seguir platicando. Y resolver esto es el corazón de todo su sistema. Ok, este es nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar con el famoso error de la primera impresión. De ahí nos movemos a el poder de escuchar. Luego veremos cómo decodificar los estilos de habla. Exploraremos un catálogo de personalidades y vamos a cerrar con la idea de hablar su idioma. Muy bien, entremos en materia. La idea principal del autor es, la verdad, súper directa. La clave para no regarla no está tanto en lo que decimos, sino en qué tan bien escuchamos antes de siquiera abrir la boca. Y esta frase lo resume todo. En un mundo donde parece que todo el mundo quiere hablar y ser escuchado, el simple acto de escuchar se vuelve, según el autor, un acto casi de generosidad. Y eso, nos dice, da una ventaja social enorme. Aquí el autor nos regala una analogía que me parece fascinante. Compara una conversación con el tráfico. Dice que las pausas que hacemos son como las comas, para tomar aire. Pero un silencio total cuando alguien termina una idea, eso es un semáforo en rojo. Interrumpir en ese momento es, literalmente, pasarse el alto. Y para que quede bien claro quién es el que siempre se pasa los altos, el autor crea un personaje con un nombre bastante peculiar, Bilolo Pelota al Palo. Este personaje es básicamente la encarnación de la torpeza social, la persona que nomás no da una en una conversación. Y aquí está el problema en plena acción. Bilolo, o se arranca en luz roja, o sea, interrumpe y atropella la idea del otro, o se queda pasmado en luz verde, cuando le toca hablar y deja que la conversación se muera. Simplemente no entiende el ritmo del diálogo. El autor le pone un diagnóstico a esto, el vicio de la conversación débil. Lo describe como un mal hábito, casi como una maña que uno tiene al manejar. La buena noticia, según él, es que se puede identificar y con algo de trabajo se puede corregir. Bueno, ahora sí, vámonos a la parte práctica, a la carnita del asunto. Aquí es donde el autor nos da su método para analizar a las personas incluso antes de decirles hola. Y todo se basa en 3 componentes clave. Aquí están los 3 pilares. Primero, qué tan rápido o lento habla alguien. Segundo, qué tan fuerte o bajo es su volumen. Y tercero, qué tan bueno o pobre es su vocabulario. Según el autor, la combinación de estas 3 cosas nos da un perfil de personalidad súper detallado. Y ahora sí, viene la parte más reveladora. Vamos a meternos de lleno al catálogo de personalidades que el autor construye con estas 3 variables. Y hay que decirlo, algunas de sus descripciones son, vaya, muy pero muy específicas. Empecemos con los que hablan fuerte. El autor nos advierte que no hay que sacar conclusiones a la ligera. Identifica 4 tipos. Puede ser alguien con problemas de audición, claro. También está el egocéntrico, que usa el volumen para intimidar. El inseguro, que grita para que le hagan caso. Y finalmente, el que lo heredó, que simplemente creció en una familia o cultura donde todos hablan así. Y fíjense aquí cómo una sola variable lo cambia absolutamente todo. Alguien que habla fuerte y lento, pero con buen vocabulario, podría ser un político o un abogado, alguien calculador. Pero si a esa misma persona le quitamos el buen vocabulario, el autor lo pinta como alguien ignorante que solo quiere apantallar. La clave está en la calidad de las palabras. Y bueno, llegamos a una de las afirmaciones más, digamos, controversiales del texto. El autor llega a decir que la gente que habla alto, rápido y con un vocabulario terrible tiene potencial para ser criminal. Ladrones, asesinos, una declaración, por decirlo menos, bastante atrevida. En el fondo, todo este sistema, por más extraño que suene, está pensado como una especie de brújula social. No olvidemos de dónde viene, de un manual de seducción. La idea es poder identificar rápido con quién estás tratando para no cometer justo esos errores que terminan con cualquier tipo de atracción, como los del pobre Bilolo. Ahora, vámonos al otro extremo, la gente que habla bajito. Y de nuevo, las combinaciones son la clave. Hablar bajo, lento y con buen vocabulario, podría delatar a un filósofo. Pero si es bajo, rápido y con vocabulario pobre, el autor apunta a una persona ansiosa, que vive con miedo. Cada mezcla nos cuenta una historia completamente diferente. El autor también analiza a los que hablan mucho, hasta por los codos.
Alguien que habla sin parar, pero con vocabulario limitado, podría ser un genio natural que no tuvo estudios, un líder nato de su comunidad. Pero del otro lado, el que habla mucho, con palabras rimbombantes pero sin sustancia, es descrito como un simple presumido, egoísta y sin experiencia de vida. Muy bien. Después de todo este desglose de personalidades, la pregunta es, ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo final de todo este análisis tan detallado? Veamos cómo el autor une todas las piezas del rompecabezas. Y aquí está la verdadera clave de todo el método. Este sistema de decodificación no es para andar por la vida etiquetando gente, no. El objetivo es adaptar nuestra propia comunicación. Es reconocer el idioma que habla la otra persona, su ritmo, su volumen, su estilo, para que nosotros podamos ajustarnos y así conectar de una forma mucho más profunda y efectiva. Es dejar de hablar en genérico y empezar a hablar a la medida. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué tanto de lo que somos realmente se revela en la música de nuestra voz, en el ritmo y el tono, incluso antes de que las palabras que decimos tengan algún significado? Para el autor de esta guía, la respuesta es clara: prácticamente todo.